Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali, qué gusto saber que me acompañan en este programa que le da seguimiento a los sucesos de la política internacional. El día de hoy ponemos nuestra mirada en la cita electoral en Italia, las elecciones adelantadas y generales que tendrán lugar el 25 de septiembre después de la caída del gobierno de unidad que comandó el primer ministro Mario Draghi y también expresidente del Banco Central Europeo. El día de hoy nos preguntamos sobre el ascenso y la caída de Mario Draghi, el balance que deja en materia económica y de política exterior, así como revisamos los desafíos venideros de una próxima y posible coalición de derechas, en donde estará seguramente comandada por Giorgia Meloni del partido Hermanos de Italia. Les pido por favor que me acompañen. Las elecciones del 25 de septiembre en Italia están enmarcadas en la dimisión de Mario Draghi, el primer ministro italiano que renunció después de que 3 partidos de su gobierno boicotearan un voto de confianza el pasado 20 de julio. La salida de Draghi vuelve a poner por delante la inestabilidad política italiana, los cambios de gobierno, las elecciones anticipadas y la resonancia de voces extremistas, antimigrantes y eurófobas cuando Europa testigua la guerra por la invasión de Rusia a Ucrania. Fue Mario Draghi, en su paso como gobernador del Banco Central Europeo durante la crisis de la deuda soberana europea, quien construyó un compromiso inalienable con la cooperación europea y transatlántica. Su llegada al poder reforzó la posición de Italia en el escenario regional e internacional. Italia se despide de Mario Draghi y se enfila a celebrar elecciones generales y anticipadas el 25 de septiembre después del colapso del gobierno de unidad encabezado por el expresidente del Banco Central Europeo. Para conversar sobre el futuro que le aguarda a Italia, la tercera economía de la Unión Europea, nos acompañan desde Casa del Lago Juan José Arriola, el embajador Miguel Ruiz Cabañas. Bienvenido, embajador. Muchas gracias. Ex embajador de México en Italia. Nos acompaña también el doctor Simone Lucatello. Hola. Él es académico del Instituto Mora y presidente de la Asociación de Investigadores Italianos en México. Bienvenido, Simone. Gracias, bienvenido. Y nos acompaña también Fausto Pretelín. Él es analista internacional y editor del periódico El Economista. Gusto verte, Rina. Gracias, igualmente. Embajador, Mario Draghi, el llamado Super Mario Draghi, se despide de Italia, pero levanta la admiración y los elogios de la comunidad internacional. ¿Por qué cae su gobierno y tan solo dura 17 meses? Bueno, Mario Draghi es el banquero más importante de Italia y de Europa de los últimos 10 o 12 años. Mario Draghi fue, antes de ser presidente del Banco Central Europeo, era el presidente del Banco de Italia, de la Banca Central de Italia. Entonces hace un prestigio europeo, hace un prestigio mundial. Y la verdad es que hay una tradición, no es el primer banquero o central de Italia que se convierte en una figura internacional. El presidente Ciampi, no sé si se acordarán, antes de ser presidente de Italia fue presidente del Banco Central. Entonces ahí, fuera de los partidos, digamos, hay una tradición de que quien ocupa la banca central de Italia pues puede tener aspiraciones superiores. Yo creo que llamaron a Mario Draghi igual que llamaron a Mario Monti. Estos gobiernos técnicos cuando hay un impasse entre los partidos y que no fueron votados, que los presidentes en turno, ¿no? Giorgio Napolitano y ahora Mattarella, recurren a ellos cuando hay un impasse total entre las fuerzas políticas. Me parece que es un prestigio intachable, pero al final los partidos dicen, ¿y cuántos votos tienes? Porque los votos los traigo yo. Y que en ese momento se tienen que llamar a elecciones nuevamente porque los partidos, los políticos, huelen, otean que si hay elecciones a lo mejor pueden aumentar sus ganancias en una situación pues, de confusión, de inseguridad, de sentimiento por toda la guerra en Ucrania, por la inflación, la elevación de los precios de los energéticos.
Todo esto hace que los políticos con buen olfato digan, es el momento de llamar a elecciones porque a lo mejor gano y aumento la influencia de mi partido. Yo creo que por eso. Pero Simone, ¿por qué le quita el Movimiento 5 Estrellas, la Liga y también Forza Italia, el partido político de Berlusconi, por qué le quitan el apoyo a Mario Draghi? Mira, hay varias cuestiones. Cuando llega, recordemos, Mario Draghi llega también en el tema de la pospandemia o de la gestión de lo que es la pandemia, y luego el gran recurso que la Unión Europea le da a Italia para el plan de reconstrucción. Entonces ahí estamos hablando realmente de más de 200.000 millones de euros, que es una cantidad enorme, y se necesitaba una figura que pudiera garantizar el utilizo bien del recurso. Pero justo cuando empieza a llegar el dinero, como se parte, se divide la cantidad de recursos disponible, la guerra en Ucrania, digamos, las decisiones que toma Draghi hacia, por ejemplo, la compra de armas para apoyar a Ucrania contra de Rusia, eso empieza a crear en Italia un enorme ruido entre los partidos, ¿no? Entonces el Movimiento 5 Estrellas, que es, digamos, no digo prosoviético, pero en ese momento estaba en contra de alguna de las posturas que Draghi estaba teniendo, y empieza a jalar ahí la cuerda. Y entra, digamos, ahora sí en debate tanto con la izquierda como con la derecha. Entonces ahí es donde empieza un poco el caos, ¿no? Y al momento de sacar esta lista, digamos, de deseos que los partidos querían que Draghi llevara a cabo con ese recurso, causa mucho conflicto. Claro. Ahora, Fausto, estamos viendo que Italia pues tiene un patrón político muy marcado. Siempre hay caídas anticipadas de gobierno, la celebración de elecciones adelantadas, tenemos también coaliciones repentinas y cambios muy bruscos de gobierno. Inclusive en 70 años de historia ha habido 64 gobiernos, pero finalmente sigue siendo muy gobernable. Sí, bueno, pues el sistema parlamentario que tienen incentiva este tipo de cambios, de alianzas, pero al mismo tiempo lo convierten en muy vulnerable, ¿no? Tenía entendido que eran casi 70 gobiernos después de la Segunda Guerra Mundial los que han tenido Italia en esas décadas, y creo que es un caso insólito, único en el mundo. No tengo algún otro precedente que se parezca a Italia, pero de alguna manera también me parece que habríamos que puntualizar mucho la llegada de Berlusconi. A mí me parece que es un hito importante porque le da un componente teatral a la política, de comicidad quizás, o de empresarial, ¿no? Se convirtió en el personaje más poderoso en el mundo empresarial, en el mundo mediático y en el mundo político. Es decir, nadie en su momento tenía los tres poderes en una sola mano, ¿no? Entonces, él de alguna manera sí hace un parteaguas dentro de la política italiana. Dura muchos años al frente de dos gobiernos, si no me recuerdo, y continúa, que eso es lo que más se preocupa y llama mucho la atención, porque hay también un componente de poca seriedad, ¿no? Es decir, no se van, no terminan por irse, aun cuando tenga sobre las espaldas demandas, problemas legales y su mala fama. Yo creo que trató muy mal Angela Merkel, se burló mucho de los europeos, y bueno, también le respondieron muy fuerte desde Bruselas cuando prácticamente le sacan la tarjeta roja, ¿no? Y le dicen adiós porque estaba cometiendo verdaderamente decisiones irresponsables, ¿no? ¿Pero a qué creen que se debe el grito tan fuerte en Italia, este grito antisistema, este grito de la antipolítica, embajador? Pues mira, yo creo que el propio sistema italiano lo propicia. No es un sistema electoral que permite las formaciones, como tú mencionabas, políticas, digamos, muy espontáneas, y un partido que hace 3 años no existía, de repente puede ganar 20% de las elecciones. Entonces, es un sistema social y político que propicia esto. Además, Italia, por ejemplo, a diferencia de Francia, que hay que compararlo, no tiene una figura fuerte en la presidencia. El presidente de Italia es un poco el árbitro de las fuerzas políticas, pero son las fuerzas políticas las que tienen que expresar. Entonces, con este estímulo, esta facilidad con la que tú puedes hacer formaciones y coaliciones, pues sí es una receta a la inestabilidad, pero con una importante caveat, como se dice. Andreotti decía, no es cierto, los gobiernos no caen en Italia, cambian los ministros. Sí. Decía, cambian los ministros, el gobierno siempre es el mismo. Y yo creo que lo decía con una dosis buena de verdad. Italia tiene un extraordinario servicio civil. Extraordinario servicio civil. Italia además es un país formado por pequeños reinos, entonces tiene muchas autonomías, los gobiernos
provinciales. Pero además el Ministerio del Interior tiene en todas las ciudades importantes italianas un delegado que es el prefecto, que ve los temas de seguridad, que se coordina con los carabineros. Entonces hay una estabilidad permanente. Si tú vas a la presidencia del gobierno en Italia, hay todo un staff ahí desde hace muchos años que hacen los discursos, y si el primer ministro es de centro izquierda, hacen un discurso de centro izquierda, O sea, y si es de centro derecho, completamente funcional, que mantiene, y por eso el prestigio de personas como Mario Draghi o Mario Monti, que salen no de los partidos políticos, sino de la burocracia italiana, que contra todo lo que se pueda decir, digo, desde luego tendrá muchos defectos, es muy poderosa y muy estable, y realmente tienen gente de la mejor calidad. Entonces, un primer ministro, Fausto, pues débil en Italia, pero un parlamento poderoso, por así decirlo. Un parlamento volátil, poderoso, de alguna manera, pues desde ahí van controlando, ¿no?, al gobierno. Pero lo que comenta el embajador es interesante, y lo que tú también dices sobre el tema del antisistema, ¿no? Yo creo que la crisis del 2008 vino a agudizar mucho la credibilidad de los viejos partidos políticos, los va desvaneciendo, los va disipando, los va debilitando, no solamente en Italia, en España también, aun cuando se vayan recuperando paulatinamente. En Francia, bueno, ni qué decir, los dos grandes partidos están pero muy lejos de lo que fueron hace 10 años, tampoco demasiados. Y esa crisis económica de 2009-2008 trae una generación de inestabilidad, una generación que también se enfrenta a la pandemia, que se enfrenta a la guerra en Ucrania, y vemos precisamente la oportunidad que tienen algunos políticos nuevos para montar un partido de la nada. Lo vimos con el Movimiento 5 Estrellas, que ganó las elecciones hace algunos años, pero no quiso gobernar porque dijeron: nosotros no somos políticos, entonces no vamos a gobernar. Simplemente llegaron a animar quizás las elecciones, pero ya cuando tenían los reflectores encima y la enorme responsabilidad, mejor se echaban para atrás. Eso no, también. Y Beppe Grillo siendo un cómico. Sí, ¿no? O sea, además. Tenemos de todo, sí, exactamente. No, el tema ahí es que, mira, a lo largo de los años se ha tratado de hacer varias reformas electorales justo para evitar que se presentaran, como en este caso, lista de 60, 70 partidos. Cualquier cosa está presente en la lista electoral para votar. El problema es luego cuando llegan a la coalición, con quién se unen y cuántos votos llegan, como se decía anteriormente. Entonces, el problema aquí es que, digamos, Draghi no cae también justo por esa cuestión de que no solo los partidos que tenían cierta cantidad de votos, sino que también los pequeños empiezan a empujar. Por ejemplo, los verdes, que nunca han parecido en el panorama político italiano, ahora con el tema del cambio climático, por ejemplo, y otras cuestiones, están aparentemente, según los sondeos, van a tener entre un 5 y un 7%, cosa que no había pasado casi nunca. Entonces, es un tema muy difícil también de prever, ¿no?, en términos de lo que es el resultado electoral, pero sí hace que haya continuo, ¿no?, esta actividad política, pero como todos los países, se decía, también Italia está valorando y está tratando de entender la calidad de su democracia, que a mí me parece un tema muy importante, ¿no? Todo, sobre todo al momento de dar resultados a la población. Claro. Ahora, hablemos del ascenso y de la caída de Mario Draghi en el sentido de, pues, ubiquemos bien, ¿cuál es el marcaje de su legado, embajador? ¿En dónde pone sus principales logros? Pues yo creo que el mero hecho de que, digamos, hizo un gobierno de puente en Italia cuando había un empate, y entonces por segunda vez, yo lo comparo mucho, con Mario Monti, pero es que exactamente es la misma situación, una figura que es figura central en la política europea, en la Comisión Europea, pues es llamada de nuevo a Italia. Yo creo que Mario Draghi sí, digamos, por su ascendiente, logró tener un gobierno que le diera cierto orden en el momento que más se necesitaba. Sí, pues es obviamente un occidentalista, un europeísta, y la guerra de Ucrania trastocó todo. Probablemente si no se hubiera dado la decisión de invadir de parte de Putin a Ucrania, pues la situación hubiera sido muy estable. Pero eso, como decía Simone, desvía recursos que al mismo tiempo él era el garante que le habían dado la Unión Europea, en gran parte con la confianza que tenían en él. Entonces yo creo que él fue, digamos, vital en la política italiana. Yo no lo daría, francamente, por muerto. No, yo creo que es un camaleón político, es decir, va a regresar. Me sorprendería que lo viéramos como presidente de la República. Eso es lo que iba a decir yo. Momento. Pero ya se dieron, ya hubo reelección. Bueno, ya hubo elección de Mattarella, ¿no? Pero, exacto, en sí. 2020. O sea, todavía Mattarella aceptó quedarse un rato hasta que... Eventualmente yo lo vería como un candidato muy fuerte a la presidencia de la República. Totalmente. Más que de primer ministro. Claro.
Sí, ahí tuviera mucho más estabilidad. Y el tema del milagro económico, Fausto, se habla mucho de que la llegada de Mario Draghi pues genera toda una serie de estabilidad económica, da muy buenas cifras, matemática económica, y eso también lo posiciona muy bien, pero no es suficiente entonces para los jugadores de su coalición. Sí, llega un momento de crisis muy fuerte y evidentemente al ser un maestro de las finanzas, baja o le pone una pista de aterrizaje a los 180.000 millones de euros que otorga la Comisión, que es de alguna manera Italia el país que más se beneficia de las ayudas comunitarias, ¿no?, de Europa, y en ese sentido, bueno, tiene la capacidad técnica precisamente para ir haciendo un presupuesto, ¿no?, acorde a una necesidad urgente, no solamente de la pandemia, sino ahora también de la guerra. Entonces yo creo que tiene esas virtudes. Sin embargo, el entorno político, pues en cualquier momento se traiciona, ¿no? Y el Movimiento 5 Estrellas pues dice, hasta aquí llego, esta división de la parte prorrusa, ¿no?, que quizás a estos partidos se acercan más. Y él dijo, pues si no tengo el apoyo de todos los partidos, me voy. Y bueno, pues como dicen, ¿no?, posiblemente regrese, pero ya como presidente. Claro. Ahora sí se trata de un líder pues muy educado, sumamente discreto, mesurado, que se codeaba con todos los primeros ministros, líderes mundiales, y bueno, gran apoyador de la Unión Europea y de la OTAN. Pero ¿qué impactos tiene para la Unión Europea la dimisión de Mario Draghi? Bueno, yo creo que es un golpe fuerte, sobre todo en términos de credibilidad, ¿no?, de lo que puede pasar. Me parece que él sí trató de ser, obviamente, ¿no?, como dicen, de hacer una política pro-europea. El problema que tuvo Draghi, creo que fue, a diferencia tal vez de otros gobiernos técnicos, es que él no entró con su equipo de trabajo en el gabinete. Es decir, entró él, cambió solamente uno o dos, pero aceptó colaborar con los ministros que venían de los partidos que estaban ahí antes. Y eso le ha dado cierto margen de acción, sobre todo en la parte económica. Le dijeron Cart porque obviamente, bueno, es un banquero, pero también tiene credibilidad internacional muy fuerte. Entonces, toda la parte económica la llevó él, que es lo que creo mejor dejó, ¿no? Pero todas las otras partes son las que están en disputa todavía por los partidos, en particular la agenda social, los problemas de pobreza y otras cosas que atañan a Italia desde tiempo. Entonces, yo ¿Está creo de que acuerdo, embajador? Es decir, ¿podemos quitarnos el sombrero para reconocer la labor de Mario Draghi o cometió errores? Yo creo que en las circunstancias yo hubiera hecho exactamente lo mismo. Realmente el margen de maniobra se le estrechó mucho. Digamos, él era la salida después de la pandemia. Pero vino la invasión y eso pues elevó los precios de los energéticos en todo el mundo. Italia importa todos sus energéticos y causó una inflación que puede llegar al 12%. Entonces, ¿qué es lo que más siente la gente, el votante? La inflación. En cualquier parte del mundo, la carestía, sobre todo de los alimentos. Entonces, esto sí causa un malestar enorme, enorme. Y yo creo que la apuesta, digo, no es el tema, pero la apuesta de Putin es que en el invierno muchos gobiernos europeos pueden caer. Entonces, obviamente Putin está apostándole a la inestabilidad de los gobiernos en Europa por la carestía que les ha producido la inflación y los energéticos. Ya les recortó el gas, ya les dice que no va, o sea, para que pasen un invierno difícil. Italia no tiene el clima de Alemania, ¿no? Y entonces, pero Alemania pues, va a tener un problema serio, Francia van a tener un problema serio, Polonia va a tener un problema serio en el invierno. Y eso puede causar inestabilidad. Fausto. Bueno, sí, a ver, yo creo que son las circunstancias, ¿no?, lo que invitan a un personaje tan serio como Draghi a instalarse en el gobierno. Y sobre todo, continuando un poco lo que dice el embajador, que Salvini, ¿no?, en el anterior gobierno, pues estaba coqueteando mucho con el presidente ruso, ¿no? Recordemos el tema de las vacunas Sputnik, que Salvini decía que vengan las Sputnik aquí, ¿no?, antes de que, bueno, Europa dijera vamos a comprar, a consolidar las compras y después repartirlas, lo cual fue una muy buena decisión, pero ya trataba Salvini también de irse por la libre con Rusia. Y sí, yo creo que en términos geopolíticos es fundamental lo que está ocurriendo, porque precisamente quien desea que se fisure la Unión Europea, que se rompa la Unión Europea, pues es el presidente ruso, ¿no? Sí, o sea, para Vladimir Putin es una gran noticia la caída de Mario Draghi. Yo creo que sí. Yo creo que sí. O sea, y que le está apostando a sus amigos de Fratelli d'Italia, a Berlusconi. Berlusconi y Putin son, digo, compadres, ¿no? Sí, claro. Entonces, Sí, lo no, admiran, hay una conexión y, digamos, muy profunda entre Italia y Rusia, económica. Hay mucha inversión de empresas italianas en Rusia y mucha inversión no te diría de empresas rusas, sino de pues, los oligarcas rusos en Italia.
Y entonces, con esa salvedad, embajador. Sí, no es que haya muchas empresas rusas en Italia, lo que hay es muchos capitales rusos, pero muchísimos capitales, grandes propiedades, han comprado muchísimo. Entonces sí hay mucho dinero ruso en Italia. Cuando vinieron las sanciones por lo de Crimea en 2014-2015, los italianos estaban en contra de las sanciones porque exportan mucho a Rusia, es un gran mercado para Italia. Importante. Entonces, es un gran mercado para ellos, y sobre todo pues el norte de Italia, que es donde está Salvini, donde está Berlusconi, o sea, Milán, toda esta zona. Entonces, eso no hay que tenerlo muy en cuenta, esa es la amistad. Pero Mario Draghi es un internacionalista, ¿no? Italiano, pero europeísta, internacionalista, dice, no, nuestra alianza es con la OTAN, con la Unión Europea, y no nos equivoquemos en esta, no podemos simpatizar con Putin en este momento. De alguna manera marcó las prioridades de la política exterior y seguramente el nuevo gobierno italiano pues va a cambiar estas prioridades. Vamos un corte, regresamos, no se vayan, seguimos en este programa conversando sobre las elecciones en Italia. Mario Draghi, un tecnócrata y político independiente, fue nombrado primer ministro de Italia en febrero del 2021. Su breve gobierno agrupó una coalición de partidos de diversos espectros políticos, reorganizó el Programa Nacional de Vacunación contra el COVID-19, promovió sanciones contra Moscú y enfrentó la crisis inflacionaria. La euforia internacional por Draghi finalizó cuando este anunció su renuncia tras perder un voto de confianza debido al abandono del movimiento 5 Estrellas, la Liga y Fuerza Italia de la coalición gobernante. Italia, tercera economía más grande de la Unión Europea, enfrentará el juicio de las urnas y con ello se anticipa un próximo gobierno conformado por una coalición de derechas encabezada por el partido Hermanos de Italia que comanda Giorgia Meloni, la Liga de Matteo Salvini y Forza Italia de Silvio Berlusconi. Resulta altamente probable que Meloni se convierta en primera ministra debido a que hasta el momento seduce la mayor parte de los votos de la coalición. De ganar la primera posición en la toma de decisiones, Meloni gobernará con una fuerte inclinación euroscéptica, antisistema y antimigrante y con el pasado neofascista que carga el partido que encabeza. No olvidemos que en 2018 el partido solicitó eliminar todas las referencias a la Unión Europea en la Constitución italiana al ser proclive de privilegiar la ley nacional sobre la ley comunitaria. Pues estamos comentando sobre la sucesión política en Italia y las elecciones que tendrán lugar el 25 de septiembre, un adelanto electoral. Embajador, durante varias décadas se ha estado discutiendo en Italia el tema de la reforma electoral. Finalmente se conquista, es un logro importante, se reduce el número de escaños. ¿Cómo esto afecta la competencia electoral del 25 de septiembre? Bueno, mira, yo creo que lo que finalmente esta reforma, que redujo sensiblemente el tamaño de la Cámara de Diputados y del Senado, de 630 era la Cámara de Diputados, ahora solamente serán 400, y el Senado eran 450 y ahora solamente serán 200. Entonces sí es una reducción muy sensible, pero una demanda del pueblo italiano de hace muchos años de reducir el tamaño del gobierno y que además reducirla en ese sentido, pues que la idea de que desde Roma se consumían los recursos de todo el país, esta clase política excesiva. Finalmente pasó por un 70% el referéndum, o sea, se aprobó en las cámaras y luego el 70% de la población estuvo de acuerdo, entonces te refleja mucho eso. Yo creo, según he visto los sondeos, que esto no es que vaya a tener un efecto sobre unos partidos más sobre otros, sino simplemente
pues crea la idea de renovación, de que ahora sí se puede hacer algo importante, distinto. Y quizá esto está favoreciendo a los partidos como Fratelli d'Italia, que de los sondeos es la que aparece más adelante, y que, digamos, haciendo coalición con los Forza Italia de Berlusconi y con la Lega de Salvini, pues pueden llegar hasta el 48% según los sondeos para ganar las elecciones. Una casi mayoría que no se ha dado en Italia en hace mucho tiempo. Pero entonces estamos hablando de que pudiera conseguir esta coalición de derechas 2/3 partes y pueden reformar la Constitución. Bueno, ese es un tema que justamente hay. Lo que pasa es que es muy difícil reformar la Constitución. Hay que hacer ciertos procedimientos con una convocatoria, digamos, con varios actores. No va a ser fácil, pero sí podría ser en algún momento. Si no se logra hacer las reformas estructurales que requiere el país con esa mayoría, sí pueden meter mano en ámbitos constitucionales. Entonces eso va a ser siempre el debate. De todas maneras, hay que recordar que está muy blindada la Constitución por todo lo que pasó después, ¿no?, de la caída del fascismo, y con el nacimiento de la República se hicieron una serie de candados justo para evitar que algunas cosas pudieran, ¿no?, en algún momento cambiar el rumbo del país, ¿no? Justo ahora cuando vuelve una herencia posfascista, ¿no? Entonces eso también es un tema muy importante. Y bueno, ¿y a qué le atribuyen el ascenso meteórico de Giorgia Meloni, de precisamente este partido de Hermanos de Italia? Porque su partido tiene un trasfondo fascista. Pues sí, yo creo que los grandes vectores de su discurso ha sido lo de patria, Dios y familia, que en algún momento pues los italianos en términos culturales, ¿no?, se sienten muy afines, ¿no?, a esa religiosidad, a esa unión familiar. Digamos que ya desde, me acuerdo del libro de Fukuyama, Trust, Confianza, cuando hablaba de las tres Italias, cómo las diferenciaba de acuerdo a las partes culturales, ¿no? Él lo enfocaba mucho en la parte empresarial, en donde el sur, bueno, es la fiesta, el centro, pues hay un conglomerado de empresas pequeñas que todas juntas hacen máquinas muy potentes, y el norte es la parte empresarial, pero todos atraviesan de alguna manera un vector que es la parte cultural, ¿no?, la familia, y eso lo hemos reflejado en grandes películas como El Padrino o en otras, en donde ese sentimiento de lo que es la familia, pero agregándole el tema de la nación, pues ahí está presente. Yo creo que cuando leemos los libros de Antonio Scurati, cuando habla del fascismo, cómo va creciendo, se va desarrollando, pues ahí nos deja claro por qué sigue permanente esa ilusión, esa nostalgia por la Italia que fue en algún momento dado, y insisto en esa entrega de lo que es la nación y la patria, ¿no? Y yo creo que Meloni encarna un momento en donde los partidos tradicionales, y sobre todo el caso de Berlusconi o el Movimiento 5 Estrellas, vienen en un declive, vamos a llamarle relativo, y ella da la cara como que representa una nueva esperanza, ¿no?, para los italianos. Y cuando hablamos de nueva esperanza, una mujer, digo, no nada más primera ministra, sino la primera mujer primera ministra en Italia, embajador. Pues claro, y yo creo que, o sea, en Italia hay desde luego, los valores tradicionales de la familia. Yo creo que en Italia es un país formado de pequeños reinos. Hay que recordar que Italia se formó en 1860, digo, tampoco es así un país como país muy antiguo, sino es un país donde las provincias, las regiones, las ciudades son muy importantes, y entonces tú le preguntas muchas veces a un italiano, ¿y tú qué eres? No, yo soy veneciano, o yo soy pisano, o soy napolitano, ¿no? Y así digo, en todos los lugares del mundo se da, pero en Italia es mucho más marcado. Entonces, ella representa los valores tradicionales. Ella dice, está en contra de la agenda LGTBI, probablemente ya de primera ministra, porque yo sí creo que va a llegar a ser primera ministra o presidenta del gobierno, como se dice, va a llegar, probablemente modere estas partes para no estar confrontando sectores importantes de la sociedad, pero sí creo que sobre todo lo que viene a representar ella es primero Italia, primero Italia, primero Italia. Y se está contrastando implícitamente con Mario Draghi y con todos los políticos más cosmopolitas, como Enrico Letta, Mario Draghi, que son europeístas. Y ella dice, no, aquí primero Italia, primero Italia. Primero la ley nacional, ¿no? No la ley europea. Y primero nuestra ley, nosotros, primero Italia, ya déjenme de estar imponiendo lo que dice Bruselas o lo que dice. Claro, y que también hay que decir que ya se comprometió la coalición, los tres partidos, a que su alianza fundamental sigue siendo la Unión Europea y la OTAN. No quiere decir que van a cambiar y mañana se van a hacer aliados de Rusia, no, de ninguna manera. Pero
pero los valores con los que ella ha estado convenciendo a la gente es primero Italia, ¿eh? Y luego vemos. ¿Ella en algún momento ha coqueteado con el tema del Italexit? Sí, bueno, en el pasado lo hemos escuchado. En el pasado sí. Mira, yo creo que obviamente ahora en campaña electoral ha tratado de... Recordemos que es una comunicóloga de formación, se trata con los medios, sabe trabajar, se presenta bien, tiene un discurso construido, no, digamos, sí sabe lo que ha dicho, pero sabe también lo que puede decir para poder modificar su postura. Entonces a mí me parece importante. Lo que sí creo que es interesante decir que adentro de la coalición, que no es nada nuevo para Italia, pero no están de acuerdo los tres partidos, por ejemplo, de la derecha, sobre muchas cuestiones. Este tema, por ejemplo, con Rusia, con Europa, Salvini y Meloni tienen divergencias muy claras, lo mismo con Berlusconi en algunos aspectos. Entonces, a pesar de que tiene muy poca influencia ahora Berlusconi, pero ahí está. Entonces siempre es una figura que puede modificar. Entonces digamos que hay una serie de combinaciones de elementos y yo creo que en este momento ella pues está jugando con esa idea de coquetear, como decíamos, ¿no? Un poco hacia Europa para tener legitimidad europea, también con la agenda de Draghi que no va a desaparecer, que quede claro, o sea, la agenda de Draghi va a estar ahí suicida, y ¿no? ella la tiene que retomar y la tiene que llevar, si no, yo creo que en 8 o 9 meses vamos a votar otra vez. Entonces ese es un tema muy típico que puede pasar, pero creo que sí en este momento se necesita estabilidad, sobre todo nuevamente para el tema de los recursos que mencionamos. Y ella de alguna manera, ya pidió las carteras de las más importantes, es interior, exteriores, defensa y economía. Entonces, con esos 4 elementos, quizás imponga, obviamente, su visión personal de su partido, pero lógicamente sí, yo creo que la influencia de Berlusconi y de Salvini pues le pueden doblar la mano en algún momento dado, ¿no? Amagando con quitarle el apoyo, que eso en algún momento va a pasar, porque así ha pasado siempre. Sí, ¿no? claro. Ahora, creo que vale la pena poner también el acento en el matiz, es decir, la figura de ella, porque estamos hablando, embajador, Fausto y Simone, ¿alguien parecido, similar a Marine Le Pen en Francia o ven diferencias? Yo veo muchas diferencias todavía. Creo que ella es más una política, digamos, italiana, regional, pero es una mujer joven y eso le ha abierto, seguramente el ascenso en los sondeos, es que su discurso puede parecer muy duro, muy de derecha, muy ultraderecha, pero lo dice una mujer que además fue ministra de la juventud, acuérdense. Entonces, joven, y lo dice con mucha frescura. Entonces, yo la verdad es que creo que no va a hacer cosas radicales en el gobierno. No creo que digamos, sí ha dicho, pues, no, los migrantes no, y tenemos que parar esto, y seguramente en eso pues, va a tener una línea parecida a la de Salvini, y cosas así. Pero al final, la impresión francamente que tengo es, al final Italia forma parte de la Alianza Occidental. Son épocas difíciles para toda la Alianza Occidental por la guerra en Ucrania. Entonces, son épocas 2, 3, 4 años, yo no sé cuántos, donde toda Europa va a sufrir, Estados Unidos tiene que hacer muchas cosas para mantener esta alianza, y Italia no se va a salir. Entonces, ella podrá decir un día, soy muy crítica, y hace unos años decía, nos vamos a salir del euro, ya hay que salirnos del euro. Después de que le dan esa ayuda la Comisión Europea a Italia, no, pues mejor no nos salimos, ¿no? Entonces, no, o sea, son los intereses vitales, económicos, políticos, estratégicos de Italia no están con Rusia, están con Occidente, están con Europa, y yo creo que al final van a poder negociar. Esa es mi impresión. Ahora, traemos una crisis energética, una situación económica muy golpeada, la pérdida de poder adquisitivo de los italianos y el racionamiento del suministro del gas por el invierno. Y ella en algún momento pudiera coquetear con una posición, es decir, ¿qué pasa con los italianos? ¿Van a seguir apoyando el posicionamiento pro-Ucrania o puede haber un giro de los italianos? Mira, este tema, ahorita la cuestión energética es un arma de guerra, tanto para Rusia como para Italia, como para Europa. Entonces, ahí sí, digamos que se están haciendo también desde ya algunos meses unos cambios, una transición energética importante. De hecho, Italia se creó hace pocos meses un ministerio de transición ecológica, justo para empezar a hacer estos cambios que nunca habían pasado anteriormente. Porque recordemos, el problema también crónico de Italia es que depende de fuentes
energéticas inestables. Siempre lo ha sido. Norte de África, Medio Oriente, Rusia, etc. Entonces, eso implica desde muchos años trabajar con la incertidumbre, pero siempre más o menos, ¿no? La llevó, pero ahora sí, con la cuestión de lo que está haciendo Rusia, pues estos costos están aumentando. Entonces la gente obviamente lo que siente es eso en su economía, ¿no? Y también las empresas, porque hay los gastos energéticos para muchísimas empresas ya son insostenibles. Entonces la demanda es que esto se haga en un mes o 2 meses después que se elige el nuevo gobierno, sea quien sea, inmediatamente un trabajo profundo de reforma de la cuestión energética, porque si no el país sí, para diciembre o enero va a estar, como muchos países europeos, en enorme dificultad. Entonces creo que ahí sí es algo, ¿no? que hay que ver. ¿Cómo ven? ¿Los italianos seguirán apoyando a Ucrania en un momento que tenemos una posible primera nueva ministra? Yo digo que lo que comentaba el embajador al principio, el tema básico es la inflación. La inflación es lo que el mayor poder de convencimiento sobre la sociedad, ¿no? En donde la ideología queda en un segundo plano, y en una economía de guerra, yo creo que florece el nacionalismo, ¿no? Y entonces Meloni me parece que ella lo va a explotar mucho, y la gran prueba es la que le está poniendo Putin a la Unión Europea. Es decir, si la apuesta es la fisura, si esto se prolonga, si la guerra se prolonga y un largo plazo, va en detrimento también, no solamente de Rusia, pero también de la Unión Europea. Yo creo que se van a romper filas en algún momento dado. Ya hay inquietudes en el Parlamento alemán, por ejemplo, cuando le dicen a Scholz, oiga, necesitamos abrir el gasoducto. Pase lo que pase, necesitamos. ¿Por qué? Porque la sociedad lo va a pedir, o sea, va a tener una escasez, ¿no? Pero a ver, la derecha italiana admira a Vladimir Putin. Lo tenemos con Matteo Salvini, con Silvio Berlusconi, ahora con Giorgia Meloni. Es decir, y no solamente la derecha, inclusive Giuseppe Conte, del movimiento 5 Estrellas, de alguna manera también estuvo coqueteando con esta Rusia. Entonces, ¿de qué estamos hablando, embajador? Por la relación económica que tiene Italia con Rusia, que viene desde hace muchas décadas. Sí. Las empresas italianas son sumamente exitosas exportando a Rusia, tienen presencia en Rusia. Entonces, cada vez que se dictan sanciones a Rusia, primero por lo de Crimea y ahora por lo de Ucrania, sufren. ¿Y dónde están esas empresas? En el centro norte de Italia, digamos de la Romaña para arriba, de Bolonia hacia arriba, y entonces todas esas empresas sufren. Por eso la Lega tiene una buena relación, Salvini, es desde luego Berlusconi, bueno, los abrazos, hay fotos históricas, ¿no? Entonces, y además tienen otros gustos parecidos también, ¿no? O sea, les gusta, bueno, la buena vida, ¿no? Entonces, la Dolce Vita. Hay una presencia de Rusia en Italia muy grande. Tú lo ves en los medios, lo ves en la televisión. Hay muchas películas que se hacen con temas, películas digamos, domésticas que tienen que ver con Rusia y con los rusos. Y hay mucha inversión inmobiliaria de rusos en Italia. No es que sean las empresas rusas, porque tampoco hay tantas, pero hay presencia rusa. Yo les comentaba hace un momento, la propiedad urbana más grande en Roma no es el Vaticano, uno diría, pues el Vaticano, 44 hectáreas. No, la embajada de Rusia tiene 46 o 48 hectáreas, es más grande. Y eso es desde el siglo X, es desde el siglo XIX, ¿sí? Entonces, hay una relación histórica profunda entre Rusia e Italia. Y lo del Partido Comunista que comentaba. Y lo demás el Partido que fuera la Unión Soviética, Italia de alguna manera concentró y ahí se asentó el principal partido comunista en Europa. Mira, también en términos de flujo de turismo, los rusos actualmente son uno de los principales visitantes de Italia. Entonces también hay mucho tema ahí vinculado. Tú vas a muchos lugares en Italia y además el menú está en italiano, a veces en inglés, pero ruso sí. En muchísimas tiendas claro. Y todo. Son clientes rusos. Ahora, se ha especulado mucho que en estas elecciones ha intervenido prácticamente el gobierno de Vladimir Putin, digo, a través de la desinformación, de los fake news. ¿Ustedes lo están atestiguando? Es decir, ¿lo podemos decir así, que sí es verdad, Fausto? Es evidente que sí. Se ha demostrado que invitó a Salvini y le pagó un boleto, ¿no?, de avión. Me parece que no, cuando lo revelaron no quiso incluso viajar, pero sí hay, como lo tuvo en Cataluña, como lo tiene en varias partes de Europa, cuando ve cierta fragilidad y posibles alianzas que pueda llegar a tener, lo hace, ¿no?, el presidente ruso. Y yo creo que le apuesta a los grandes errores de la Unión Europea, que también pues Italia juega un papel importante. Uno de los errores para mí es el negarle las visas a los rusos, a los turistas, a los empresarios, a los actores. Sí. Eso me parece que sí fisura en la Unión Europea.
Hay países como Alemania que dicen nosotros no vamos a imponer esas sanciones, y otros países como Polonia, Lituania, Estonia, que efectivamente sí desean eso. ¿Por qué me parece un error? Porque está incentivando el odio. ¿Por qué? Porque hay muchos rusos que están en contra del presidente Putin o tienen familiares en Europa, familiares en otras partes, en donde se va a hacer mucho más complicado y sobre todo más costoso. Cuesta muy caro ya viajar a Europa desde Rusia, ¿no? Y hay otro tema que un poco, digamos, hace que esto sea más complicado. Por ejemplo, Italia está también acogiendo y recibiendo muchos, por temas humanitarios, muchos ucranianos en Italia. Y eso es un tema que también a Rusia como que le está, ¿no?, un poco molestando. Entonces hay un área, una zona gris que no se entiende bien cómo se va a resolver porque el número de personas de allá que está llegando es muy alto. Entonces eso puede crear en términos migratorios algunas dudas, ¿no?, entre los partidos. Ahora, de ganar Giorgia Meloni, ¿pudiera Italia estar más cercana, por ejemplo, a lo que es Polonia y Hungría, es decir, que apoyen este modelo antiliberal y, pues digo, antieuropeo ya dijimos que no, pero ahí podríamos identificar a Italia con, digo, sería terrible identificar a Italia en ese sentido, ¿no?, por el tema de la antidemocracia, ¿no? O sea, digo, son gobiernos que son electos, pero que han deteriorado el paquete de libertades y de pesos y contrapesos. Yo la verdad es que creo que los cambios de política exterior no va a haber tantos, sí va a haber más afinidad con algunos líderes europeos muy conservadores, como Orbán en Hungría, como los gobiernos de Polonia, que son gobiernos pues, muy, digamos, muy de derecha, sobre todo en contra de lo que se llama, digamos, la agenda progresista, los derechos de las personas LGTBI, ese tipo de cosas. Creo que ahí va a haber un cambio importante, sin que toquen un extremo como el de Orbán en Hungría. Yo creo que no van a llegar a eso, porque finalmente se va a imponer la parte de que pues, Italia ya es europea y no puedes tampoco salirte de los marcos de la democracia, desde luego, de los derechos humanos, desde luego. Entonces no la veo, digamos, llevando casos muy fuertes en Europa, pero sí creo que otra cosa va a ser distinta con los musulmanes. Con los mundo musulmán, ahí sí puede haber un cambio importante. Lo que les preocupa mucho en Francia, en Italia, en España ahora, es pues la nueva, digamos, presencia, influencia de grupos musulmanes dentro de Italia. Ahí sí puede haber un cambio, yo creo. Sí. Ahora, creo que interesante, digo, ya que estamos hablando de política exterior, el tema de China, no hemos hablado de Rusia, pero ¿qué posicionamiento tendría Giorgia Meloni frente a China? Porque además hay que saber que Italia es el primer país del G7 que forma parte de la Franja y de la Ruta. Exactamente, sí. Exacto. Bueno, yo creo que se ha concentrado más sus discursos, lo que yo he leído de ella, más sobre el tema de Rusia que sobre China, pero es evidente que la Unión Europea tiene un acercamiento importante con China, y si ella quiere quedar bien con Europa, bueno, seguirá braceando a favor de esa postura de Europa sobre China. Europa está enojada, molesta o distante quizás de las posturas de Estados Unidos en los últimos meses frente a China. Pero habrá que ver cómo reacciona ella, porque creo que con alguien va a quedar mal Meloni, es decir, no puede quedar bien con todos, pero es un personaje populista que como tal en esta campaña ha lanzado muchas promesas, ha tratado de cubrir un poco sus zonas oscuras, ¿no?, del neofascismo, particularmente el tema del racismo, ¿no? Yo creo que sí, tiene estoy de acuerdo con el embajador cuando habla de la parte musulmana, cómo va a reaccionar, ¿no? Pero con China me parece que seguirá quizás tomando la postura con Europa. Italia tiene buena relación con China y tiene mucho comercio con ese país, ¿no? Entonces no creo que lo vaya a poner en riesgo en ninguna manera, de ninguna manera. O sea, tendría que jugar con muchas pelotas. Sí, Claro, sí, y hay mucha inversión china en Italia y hay comunidades chinas muy grandes en Italia. Barrios enormes en las grandes ciudades y en otras no tan grandes, donde hay un barrio chino enorme que no existía hace 20 años. Entonces, pero son comunidades porque están formándose alrededor de las inversiones chinas, algunas gigantescas. Bueno, pues así las cosas en Italia. Hacemos un corte, regresamos. Las próximas elecciones podrían redefinir la política italiana.
Giorgia Meloni y su partido Hermanos de Italia lideran las encuestas con 24% de intención de voto, abriendo camino para que se convierta en la primera mujer primera ministro. La visión iliberal y de ultraderecha de Meloni podrían arriesgar las bases sociales e institucionales italianas y europeas al rechazar la migración irregular y políticas progresistas. De ser electa, Meloni se sumaría a la lista de líderes occidentales escépticos del orden internacional. La Unión Europea está en alerta del juego político en Italia. Después de haber contado con el liderazgo de Mario Draghi para reforzar el carácter supranacional y transatlántico de la Unión Europea y la OTAN, sancionar a Rusia por la invasión a Ucrania y fortalecer la gobernanza basada en una democracia liberal, la llegada de un nuevo gobierno de extrema derecha y con fuertes tendencias populistas pudiera poner en peligro la política de unidad europea frente a la guerra Rusia-Ucrania y resucitar las tensiones con sus pares de la Unión Europea, sobre todo en un contexto de crisis energética, encarecimiento de precios y alto costo de vida que ha generado un malestar económico y social. Estamos de regreso comentando sobre la jornada electoral en Italia, la tercera economía de la Unión Europea que está atravesando un torbellino político. Simone, codo a codo en las encuestas están los Hermanos de Italia de Giorgia Meloni, pero también Enrico Letta con este partido democrático de centro izquierda. ¿Qué tiene que hacer Enrico Letta para realzar la imagen de este partido y también ganar votos? Mira, están haciendo un esfuerzo muy grande. Digamos que, salvo la derecha, por diferentes cuestiones, la izquierda no venía preparada para este cambio electoral. Entonces tuvo que organizar rápidamente, ¿no? En pocos meses, en pocas semanas, la coalición que ahora se está presentando a las elecciones. Y él recibió también no contundentes. Por ejemplo, el Movimiento 5 Estrellas decidió no participar en la coalición de Letta, y los dos juntos hubieran tenido posibilidad seguramente de ganar también, pero ahí no pudieron coincidir en agenda. Entonces, todos los pequeños partidos que decíamos, ¿no?, que estaban ahí flotando, pues los estaban él jalando, o los está jalando para que se puedan unir al partido de izquierda. Entonces llega una izquierda muy fragmentada. O sea, sí, el Partido Democrático es el principal representante, pero también tendrá que ver él con su propia gente, luego con sus propios partidos, cómo unirse. Entonces yo creo que sí está ahí según los sondeos, pero definitivamente tendrá que, ¿no?, plasmar una agenda también común, cosa que le está costando un poco, ¿no? Pero digamos que tiene la bandera fuerte que no tiene la derecha de todo el tema, ¿no?, de la agenda social, el aspecto de lo que le está interesando también a los italianos, ¿no?, que es su bienestar finalmente. Y además Enrique Letta, embajador, estuvo en México, platíquenos. Sí, estuvo en México a fines de 2014. Fue la primera visita de un primer ministro italiano en 24 años. Yo tuve el gusto de acompañarlo, yo estaba de embajador de México en Italia, y la verdad es que la razón fundamental era que, viendo los italianos que no había habido un primer ministro en 24 años, y un dato que es muy importante retener: Italia es el tercer socio comercial de México en la Unión Europea. Es Alemania, España, inmediatamente Italia, muy por encima de Francia o el Reino Unido. Italia tiene una importantísima inversión en México, entonces había que fomentar esos vínculos, y vino y estuvo 2 días o 3 días en visita oficial. Después fuimos a Guadalajara, en fin, fue una visita completa la que hizo Enrico Letta a México en ese momento. Fausto, todo lo que pase en Europa pues afecta al mundo, afecta a América Latina. Digo, hablar de Italia es hablar de Europa, y todo esto de alguna manera afecta a México. ¿Por qué tenemos que estar pendientes de la escena política italiana? Yo digo que desde México el mundo es como un laboratorio, ¿no?, que puede en algún momento dado, debido a la globalización, llegar por algunos momentos a México. Es importante por las alianzas que tiene México con Italia, es importante porque es una cultura cercana, es un país cercano.
Sobre todo también es importante para conocer cuáles son los perfiles de los políticos, ¿no?, que se están dando en Europa, en Italia particularmente, y por qué no hacer una comparación, ¿no?, de cómo estamos en México respecto a Italia en términos políticos, cuáles son nuestros errores, en qué se parecen los discursos de nuestro presidente con la posible primera ministra. Es decir, yo creo que eso es algo que naturalmente para un internacionalista se da, pero no para la población en general. Quizás la población dice está muy lejos. No, yo creo que con la globalización estamos hombro con hombro y no nos damos cuenta o no lo queremos admitir. Entender las capas de la interdependencia resulta fundamental para los mexicanos. Pues bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias al embajador Miguel Ruiz Cabañas, a Fausto Pretelín y también a Simone Lucatello por estar con nosotros. No se vayan, seguimos adelante en el programa. Italia, la tercera economía de la Unión Europea, enfrenta altibajos económicos en el marco de la guerra Rusia-Ucrania y por las turbulencias de las finanzas globales. El crecimiento económico del 2022 se redujo a la mitad en comparación con el 6.6% del año anterior, mientras que los costos energéticos se han disparado superando el 80%. Italia, quien tiene un acceso a un fondo europeo de recuperación post-COVID por el orden de 200,000 millones de euros, enfrenta una inflación en aumento y a la par un descontento social mayoritario. El nuevo gobierno italiano deberá de detallar una política eficaz y prudente para mantener las finanzas públicas en orden. Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Me despido de ustedes no sin antes agradecer a la Casa del Lago Juan José Arriola, UNAM, por las facilidades brindadas para poder grabar este programa. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana.